en este contexto de las Escrituras, Hebreos capítulo 10, y estamos en nuestra segunda parte de este tema, donde se nos desafía el autor, ¿es apostasía o realidad? ¿Dónde estás tú? Es un llamado a la autoexaminación. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Padre, oramos y te pedimos que tú seas el maestro esta noche, que te entendamos más y más cada día. En tu nombre oramos y todo el pueblo del Señor dice amén. Amén. Estamos viendo esta serie titulada Apostasía o apartarse de la fe o realidad. Y el argumento es este. La realidad es que si tú usas tu mente, tu corazón, y si no te afecta poner todo tu cuerpo hacia Dios para entender quién Él es y descubrir su palabra de Génesis a Apocalipsis, que encuentres una gran bendición al descubrirlo, que Él es aquel que ha anunciado que Él ha provisto una gran salvación. Piensa en todas las religiones de toda la humanidad a través de la historia. Donde quiera que estén, siempre hay una forma de redención, por muy rara que sea la religión. Ah, pero la apostasía es algo que la Biblia nos dice que vendrá en los últimos tiempos y esta porción de las Escrituras es una gran advertencia. Acuérdense, es mi opinión y hay muchos eruditos que tienen la misma opinión, pero no lo podemos probar. Pero este libro escrito para los hebreos en el Nuevo Testamento fue escrito para aquellos que agarraron su judaísmo y sus tradiciones y cuando oyeron el Evangelio ser predicado, ellos hicieron lo que uno debe de hacer. Tomaron el Antiguo Testamento y lo aplicaron a lo que se estaba predicando en el Nuevo Testamento y dijeron, sí, esta es la respuesta a lo que se prometió en el pasado, lo que se anunció por Moisés y los profetas. Este es el récord del cumplimiento el Antiguo Testamento da la promesa y el Nuevo Testamento apunta el cumplimiento. Y todavía hay cosas que faltan por cumplirse, pero lo que se ha cumplido, como se dice seguido, estas cosas se cumplieron literalmente de acuerdo a la Biblia. Así que cuando vemos esto, acuérdense, vimos esto la última vez en el versículo 26 y 27, que se nos desafió a mirarnos a nosotros mismos. Estamos en ese punto, ¿no? Donde se empieza a, a decir, porque si pecaremos voluntariamente, ese es el contexto, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si tú conoces el Evangelio, si tú sabes que Dios mandó a su Hijo, y acuérdate, esta es una doctrina del Antiguo Testamento, Proverbios 34, Isaías 7, Isaías 9, Miqueas 5, que Dios, Génesis 3:15, que Dios mandaría a su Hijo como el Mesías del mundo. La Biblia dice que si tú llegas a ese conocimiento, que puedes decirlo de memoria, tú me puedes decir, sí, 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 ya sé lo que estás diciendo, lo entiendo, y lo puedes decir, estás en un lugar peligroso si no crees en Él, si no descansas en Él. Puedes recitar, puedes sacar una A en un seminario, en un examen, en el colegio, pero eso no es suficiente. Si sabes la verdad y
sigues pecando voluntariamente. En otras palabras, no hay cambio. En teología se llama antinomialismo. Quiere decir que creo en Dios y digo todo lo que está escrito, pero vivo mi vida sin cambio y en el tiempo correcto le pediré a Dios que me perdone y de nuevo regresaré a hacer lo mismo. Eso es el antinomialismo que, que en el Antiguo Testamento dice que Dios no perdonará ese pecado. No será perdonado porque no hay arrepentimiento, ¿no? No se está arrepintiendo la persona. No hay metanoia. Esa palabra quiere decir dejarlo atrás, apartarse. Y los poderes más grandes de las escrituras de un hombre dejando sus pecados horrendos es el rey, el hombre David. Alguien se enojó conmigo porque dije, hice mención de alguien que fue, eh, se postuló para un lugar y cometió adulterio en el pasado. Y que estás hablando del rey David o de Sansón. Estamos viendo a Jesús como nuestra salvación, el Mesías, el que murió por nuestros pecados. No vemos al hombre. Pero pongamos esto en la pantalla y verlo juntos. Cuando uno recibe el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si de acuerdo a la Biblia es Dios el que pagó el precio del pecado, mandó al Cordero de Dios al mundo para nuestros pecados. Si rechazas esa oferta, la Biblia dice, ya no hay nada más, que no queda nada más, nada más viene. Ya se nos dio la respuesta hace 2000 años ahí en esa montaña de la calavera, el monte Moría. Mire, el versículo dice, una horrenda cosa, una horrenda expectación de juicio. Aquellos que rechazan la verdad, el Señor los considera como adversarios. Si tú quieres caminar con Dios y ser buen testigo del Señor, pero hay gente que no te quiere a ti porque asocian algo que les pasó a ellos y creen que todos los cristianos son lo mismo. Y eso es desafortunado, pero sí es la naturaleza humana. Pero ¿sabes qué? Solo somos responsables por aquellos con los que estamos en contacto. Tenemos que amarlos y enseñarles al Señor. Y esto es de súper importancia. Antes de seguir en esto, vamos a leer Romanos 6. Quiero que apunten esto, Romanos 6, versículo del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Saben que hay gente que habla así? No es un problema de hace 2000 años. Hay gente que hoy dice, si Dios es glorificado por perdonarme mis pecados, ¿por qué no pecamos para que Dios sea glorificado? Qué raro, ¿no? Ese es el pensamiento moderno. Es algo que uno espera de alguien progresivo, progresista. Pero bueno, dice, no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Qué tremenda declaración. Esto no está hablando del bautismo en agua, es el venir en fe a Cristo como Mesías. Así que vimos esto y no avanzamos mucho la última vez. Y esto es el argumento o el punto número uno es que ¿qué estás viendo que te pasa contigo? Tenemos que analizarnos nosotros mismos y analizarnos como seguidores de Cristo. Y viene con una invitación. Tenemos que invitarlo a nuestras vidas, no solamente a examinarnos con el poder del Espíritu Santo, pero con el poder de la palabra. Así, ¿qué ves sucediendo contigo? Hay un llamado para ti, para mí, de examinarnos a nosotros mismos, de que si estamos caminando verdaderamente en la fe, somos gente que vive la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Y lo duro es que es algo personal. Y no tenemos que estar señalando a nadie, oh, este es el pecador, o acá este huele a pecado. No tenemos que hacer eso, tenemos que vernos a nosotros mismos. Tú eres responsable por ti. Entregarte tú a Cristo y seguirlo con un corazón caliente.
Y nadie va a dar las respuestas por ti, ni tú tampoco vas a tener que responder por nadie. Al final, es más que por ti mismo ante Dios. Y esto es una verdad muy poderosa. Unas cuantas cosas para bautizarnos en esta realidad. Salmo 26. Vamos a ir rápido. Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esta es una oración maravillosa hecha por David. Tres cosas. Escudriñame. Esto es algo sabio. No respondas en voz alta. ¿Eres seguidor de Cristo? ¿Conoces a Dios? Sí. Entonces la oración que saldrá de ti está alineada con el Salmo 26:2. Escudriñame, examíname, oh Señor. ¿Has orado esta oración? ¿Hay algo entre tú y yo, Dios, que me impide acercarme más a ti? Házmelo saber. Cuando queremos oír la voz de Dios o dirección acerca de un trabajo o acerca de alguien, pareciera que Él se queda muy callado y uno tiene que escuchar y esperar, escuchar y esperar. Pero cuando uno hace algo malo, Él grita. No que grita, pero sí como que grita. Y cuando tú dices, Señor, escudriñame, agarra un papel porque Él te va a empezar a hablar. Oh Jehová, y pruébame. Si echas ácido en este metal, ¿soportará la prueba? ¿Será verdaderamente oro? Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Qué lindo esto. Dios, escucha. Dios, escucha. Si eres un moralista, si eres legalista, escucha. Dios está interesado en lo que está dentro de tu mente. Escúchame todo. Él quiere saber qué está pasando dentro de ti, que lo que está pasando por fuera. Si eres un moralista, no estás de acuerdo conmigo 100%, pero entiéndeme. Esto es lo que quiero decir. Tu mente puede estar mil kilómetros lejos de Dios y te comportas bien por fuera, te ves muy bien. Jesús dijo, pareces un sepulcro blanqueado, te ves muy bien por fuera, pero por dentro tu mente, tu corazón está sucio. Y Jesús dice, estás lleno de huesos de muerto. Para el pensamiento judío eso es corrupción, no se tocan los huesos de los muertos. Puede que seas religioso por fuera, pero por eso te digo, puedes engañar a cualquier persona por fuera, pero Dios nos conoce por dentro, así que tenemos que ser examinados. Siguiente versículo, Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¡Qué desafío! Segunda de Corintios, Primera de Corintios 11:28. Dice, examinaos a vosotros mismos, defendiéndonos nosotros en contra de la apostasía, que dimos la definición la última vez, que es dejar la fe, de dejar de avanzar en fe. Acuérdese, cuando vienen las dificultades, cuando algo te golpea, cuando tu fe está siendo probada, esta es una prueba de fuego, no es una tentación. La tentación viene de Satanás, de mi carne y este mundo. Dios no manda las tentaciones, Él manda las pruebas. Uno tienes que correr de uno y del otro te tienes que agarrar. Él dice, agárrate, vas a salir adelante, vas a ser refinado como el oro en el fuego. Oh, Pastor Jack, esto está pasando en mi vida y me duele. Aguántate. Es una prueba y Dios no te dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Él es fiel y bueno. Siguiente versículo. El uno decía, pruébese cada uno a sí mismo, y este dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Esto es realidad. Apostasía versus realidad. Esto es realidad. Un apóstata nunca se examina a sí mismo, se va a esconder, va a disimular, pero la Biblia dice, no, pruébense cada uno a sí mismo. ¿Sabes? Dice, probaos a vosotros mismos
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? No queremos ser un fraude, ¿no? No eres real. Que pareciera como que Dios está sacudiendo la tierra, la vida de la gente, pareciera, ¿no? Dice, a menos que estéis reprobados, dice el versículo. De hecho, me recuerdo como cuando oramos de lo que está pasando Israel. Y si vemos a Israel a través de la historia en la Primera Guerra Mundial y mucho tiempo atrás con Faraón, los asirios y todo esto, que el trato que experimentaron siempre pasaba después de la desobediencia a Dios. Y Dios dijo que eso iba a pasar. Si caminas conmigo, serás bendecido. Si te apartas de mí, haces lo que te da la gana, estás solo. Y eso es real para nosotros también como gentiles. También Dios no cambia. Pero es admirable, a mí me sorprende cuando Dios empieza a sacudir la vida. Una jovencita me dijo esta noche que su familia está experimentando 3 muertes en su familia y que no se esperaba. Esto pasó muy cerca el uno del otro. Sin embargo, él dijo, Dios lo está usando y nos hace pensar. Esto es algo bueno porque estamos hablando de eternidad. Gálatas 6, versículo 4. Gálatas 6, 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Esto es algo tan importante. ¿Saben qué quiere decir esto? Lo voy a parafrasear. Dios no tiene nietos. No tiene nietos, solo hijos. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí, mira, no vas a ir al cielo por las obras de otro. Oh, mi mamá sirvió en la iglesia. Qué bueno por tu mamá. Oh, pero mi papá fue pastor. Oh, qué bueno. ¿Qué de ti? Dios no tiene nietos, solo hijos. Y la Biblia nos dice claramente aquí que debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver si nuestras obras salen realmente confirmando. La Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, 1 de Juan 2, 18, hijitos, me encanta esto. Es la Biblia hablándote a ti, el creyente, el que cree. La Biblia te llama hijito. Ya es el último tiempo. Juan no pierde el tiempo. Juan, olvídate que de los últimos días, estamos en la última hora. Me encanta. Dice, ya es el último tiempo y según vosotros visteis que el anticristo viene, el impostor, el falso Cristo. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, la última hora. Salieron de nosotros, qué interesantes, ¿no? Vinieron a la iglesia con nosotros, andaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Esto no quiere decir que eres brillante y súper inteligente o que yo soy inteligente. No, el santo, el Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos saber. Él será nuestro maestro. Él será nuestro instructor. Claro, Él usará la palabra poderosa de Dios. El apóstata en este argumento, en este punto, continúa. Y aquí nos quedamos. Esto es muy poderoso. ¿Por qué estamos hablando de esto, Jack? Porque el libro a los Hebreos en este capítulo está dejándolo muy en claro que el autor está, yo creo que es Pablo, pero no lo puedo probar. Él está poniéndolo bien en claro. Tú sabes todas las escrituras del Antiguo Testamento y sabes el mensaje acerca de Cristo. Y te hemos enseñado capítulo y versículo en el Antiguo Testamento para que tú dejes esto y te regreses. Ya no hay nada que puedas regresar. Y este libro fue escrito 3 años antes que el templo fuera tumbado por la quinta
legión romana por Tito y Vespasiano en el año 70. La gente decía, puedo regresar al templo y entregar un sacrificio humano, pero la sangre de los corderos ya no servía. Había una gran advertencia, pero había gente que enseñaba, esto no funciona, ¿por qué no vienen conmigo? Y se los llevaba. Siguiente versículo, Mateo, el Evangelio según San Mateo, algo muy serio. Mateo 15, ¿estamos bien? Mateo 15. Jesús, tan dócil, hipócritas. Eso quiere decir doble cara. Ustedes tienen dos caras. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso duele. Enseñando como doctrinas las tradiciones que los hombres inventan. Piensa en esto. Tal vez viniste de algún grupo religioso donde las tradiciones de los ancianos por siglos es la regla. Bueno, la Biblia dice esto sí, pero nuestros líderes dicen esto. Uy, ay, ay. Cuidado. Versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esta es la palabra de Cristo. Fuertes, ¿no? ¿Por qué dijo y por qué habló así? Porque tu alma está en juego. Y hay engañadores que te quieren apartar de Dios. Espero que hayan venido lo suficiente tiempo aquí. Yo nunca les he pedido que se apunten o que paguen aquí o que hagan algo aquí. No, porque eso no los va a ayudar. ¿Quién paga por la luz? No te preocupes, el pueblo de Dios lo hace. Pero no se te requiere. No dejes que nada de alguna manera te aguante tu vida de pecado nomás porque has dado un cheque a la iglesia o porque estás haciendo esto o porque le has dado al Salvation Army. Esa es una parte mala de nuestra naturaleza humana que quiere dar para poder despapallarse por otro lado. Miren, el Evangelio según San Mateo, Mateo 13 dice, les refirió otra palabra diciendo, Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña. Es impostor del trigo, es idéntico, no se la puede distinguir, es fraude. Voy a regresarme un poquito. Yo me recuerdo de chiquito como en la hacienda de mi abuelo en South Dakota, él tenía sembríos de trigo, pero crecía también cizaña y uno la movía y soplaba. Dice, se hacía como, si uno se lo metía en la boca, se hacía como chicle. Pero sí saben qué pasaba si hacías esto con la cizaña y te la ponías en la boca, pero había amargura y toxicidad. Parecía real, pero era tóxico. No te va a matar, pero no es bueno para ti, porque es falso. Jesús está hablando de esto, está la verdad y está lo falso, se ven igual. Versículo 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, miren,
esta es la parábola, ¿no? Dios dijo esto, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, porque se parecen. Wow. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Qué tremenda declaración. Esto es algo pesado, ¿no? Pero si uno pone atención, uno puede evitar de ir por ese camino de apostasía, manteniéndose en la realidad con Dios. Mateo 24:9. ¿Estamos bien? Mucha Biblia les estamos dando, pero están muy callados. Yo creo que tengo que irme a una iglesia pentecostal. Me estoy haciendo más pentecostal ya de viejo. Bueno, está bien. No, no, no es divertido. No, no, no funciona si uno tiene que pedir. Y muchos entonces os entregarán a tribulación hablando de sus hijos aquí en el mundo. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Qué tremendo, ¿no? Parece el 2024. Ay, me ofendiste. ¿Cuándo, cuándo no nos ofenden? Siempre nos ofenden. Me dieron mucha fruta, ¿no? Me dieron mucha comida. Esto está muy grande, esto está muy pequeño. Se llama vida, ¿no? Y uno tiene que aguantar, no nos vamos a morir, ¿no? Pero no me dieron el primer puesto enfrente. No, perdonen. Ellos agarraron más pastel. Yo quería, vas a vivir, tranquilo. Me acuerdo, nosotros los viejos nos acuerdo cuando en Estados Unidos la gente se reía, había comedia. ¿Se acuerdan cuando había esos días? Era increíble. Bueno, ni modo. eh, Se matarán unos a otros y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán. No, no poquitos es la idea, son muchos los que se van a levantar, dice, y engañarán a muchos. Muy poderoso. Esto está hablando el Señor Jesús, segunda Tesalonicenses 2:1, segunda Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, porque habían impostores propagando falsa doctrina, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es otro nombre para el anticristo que hemos leído anteriormente. Va a venir un gran apartamiento de la gente que está en la fe. Y este es un indicativo que los últimos días y la venida del anticristo ya viene. Y mucha gente se apartará de Cristo porque no pertenecían a Cristo. Tenían apostasía en su corazón, creyeron por un tiempo, pero no tuvieron fe. Filipenses 3:18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, qué precioso Pablo, ¿no? Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tan relevante para nuestro mundo de hoy. Ahora se me preguntó en el radio Milwaukee, en una entrevista acerca, el entrevistador me dijo, ¿qué pasa con la iglesia hoy? Y le dije, bueno, depende de qué me estás preguntando. Te puedo decir qué está pasando en mi iglesia hoy. Pero si estás hablando de lo que está pasando en la iglesia de Estados Unidos,
Yo puedo darte una respuesta. Y es un apartarse de la palabra de Dios, es un apartarse de la Biblia. La gente no sabe lo que cree. Dicen que creen esto y les preguntas, ¿puedes explicarlo? No pueden. Y la conclusión es, si tienes un curso en la lógica, es que no sabes lo que dices creer, por eso no lo crees, ¿verdad? ¿Me entienden? Si no puedes explicar en qué crees, el resultado y la respuesta es que no lo crees, porque no lo conoces. Esto es algo, un truco muy sutil del enemigo, que tengas un poquito como una vacuna, ¿no? Inoculación, que alguien, tú estás bien y vas y te vacunas y sabes, tú no sabes que te pusieron, no te pusieron dulces, no te dieron una inyección de chocolate, no, te dieron COVID. ¿Que no has tenido tu vacuna del polio? Sí, todos nosotros, ¿no? Cuando éramos chiquitos. ¿Qué nos dan? Nos dan un poquito de lo verdadero. Sí sabes eso, ¿no? Hay gente joven que dice, no, así no funcionan las vacunas. Sí, así funcionan. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, te pueden vacunar en contra de Jesús con un poquito de religión. Solo Satanás está de acuerdo que tengas religión, nomás que no agarres a Jesús. Piensa, ¿no? En las sutilezas del enemigo trabajando. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que aquellos que se están yendo a la apostasía, esto es lo difícil. Estamos a un miércoles, servicio entre semana. Esto no quiere decir que están exentos de que se caigan en apostasía o que se vuelvan ociosos, ¿no? Pero la probabilidad es de que de los que vienen los miércoles pase, los domingos es de seguro. Los domingos no se sabe quién viene. A veces Satanás también viene a la iglesia. ¿Han visto a gente cómo maneja en el estacionamiento? Casi casi se le ven los cuernos. Pero tenemos que amarlos porque a lo mejor vienen a la iglesia por primera vez o creen que están viniendo al Costco, al mercado. Pero el domingo es tremendo, pero los miércoles más estable y ustedes son los que, como que se puede decir los fieles. Ahora conocí a una pareja que viene de Seal Beach en un miércoles, Long Beach, sí, esa es mucha manejada. Ya ahí nomás. Long Beach y Seal Beach, Huntington Beach, ¿qué pasa con las playas? Sí, yo sé que Dios nos está llamando a abrir iglesias en todas esas playas. No, una es suficiente. Pero es algo interesante. Segundo punto, o segundo en este punto, la Biblia nos dice en Gálatas 3, esto es muy poderoso, Gálatas 3, oh, tremendo. La iglesia de los Gálatas, miren, con un corazón quebrantado, parece oír llorar a Pablo, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En otras palabras, para los que no saben, Pablo predicaba hace 2000 años el Salmo 22, el Mesías de Israel. Escuchen, apúntalo si no lo sabes. El Mesías de Israel tenía que ser atravesado por sus manos y sus pies. Salmo 22, el Salmo de David. Esto es poderoso, no nos lo estamos inventando. Oh, este es el Nuevo Testamento. Esto es doctrina del Antiguo Testamento. Cristo se fue predicado y presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y hubiese pensado, aunque eran gentiles en Galacia, hubiesen pensado o sabido, sí,
está en alineación con el Salmo 22. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Poderoso, ¿no? Porque la Biblia nos dice que la ley fue dada para convencernos del pecado. Ustedes tienen que leer el Antiguo Testamento. Si saben, la ley nunca dijo que podía salvarnos. Moisés nunca dijo, les voy a dar esta ley que los va a salvar de sus pecados y que los va a llevar al cielo. No, Moisés nunca dijo eso. Moisés dijo, viene uno como yo. Él es más grande, a él es oír, a él tiene que escuchar. Moisés dijo esto. ¿Por qué? Porque la ley no te puede salvar. La ley se dio, está en piedra por una razón. No puede sentir, no puede abrazarte, no puede amarte. La ley no te puede perdonar. Es piedra. Los 10 mandamientos son santos, son puros y maravillosos. Pero escuchen, la palabra griega es pedagogo. Ellos son el pedagogo. Nosotros usamos el término maestro, el maestro. O, o no es un profesor. ¿Quieres? Soy un profesor. En cambio, hay una palabra que Pablo dice que él fue, que la ley fue, él era como el maestro, pero ese maestro que apunta y que señala lo que uno está haciendo mal. La ley nos apunta a los brazos de nuestro Salvador, al que pagó el precio en la cruz, todo profetizado por Dios. Y él dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, apostasía. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Él está diciendo, espero que analicen bien las cosas y que no se alejen de la gracia de Dios que fue comprada y pagada por Dios como un regalo de Dios, y te estás considerando regresar al legalismo peligroso. Versículo 27 ahora, y es este desafío serio. En el versículo 27 dice, agradecido de que ya no estás en peligro. Dice el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Esto no es bueno. Y tengo que decir algo de esto, que ha de devorar a los adversarios, hermanos. Hay grandes eruditos que creen que esto se está hablando de creyentes. Yo no creo esto. No puedo creerlo. Yo creo que es de lo que está hablando, que está advirtiendo que hay aquellos que se apartaron de la única salvación disponible. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú te alejas de eso, ya no queda nada para ti, más que lo que está esperándote. Y eso es una expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Por qué Dios hizo esto? Él no te hizo esto, tú mismo te lo haces a ti. Dios dice, yo creé el infierno para Satanás y sus demonios, no para el humano. Y hay mucha gente que se quiere ir allá, de clavado. Y Dios dice, ¿para qué te pasa? ¿Por qué quieres ir allá? Yo no te lo hice para ti. Así que escucha, si tú no lo aceptas, si tú no lo tienes como tu salvavidas, tu preservador de la vida, pidiéndole que te perdone todos tus pecados, entonces la consecuencia natural es esa es la expectación de juicio y hervor de fuego. Mire el corazón de Dios, Efesios 1:10. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, en el tiempo del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él te quiere a ti.
que tú lo conozcas, pero no debemos de temer el peligro ya. Dios salva, tú no te salvas a ti mismo. Tú vas, Isaías dijo, ved a Él y sed salvos todos los confines de la tierra. Él es muy bueno. Voy a leer otro pasaje y después vamos a terminar con unas palabras de C.S. Lewis. Segunda de Pedro 2:4. La Biblia nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, wow, la Biblia habla de esto en el Antiguo Testamento, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, un pregonero de justicia tremendo, entre el martillo o los martillazos, tal vez era el testimonio de Noé. Era un pregonero de justicia, un predicador de justicia tremendo. ¿Y saben cuánto le tomó a Noé construir el arca? 120 años de predicación y construcción. ¿Se imaginan sus vecinos? Ven a ese ¿qué le pasa a ese? Es Noé. Él le han de haber dicho, ¿qué haces, Noé? Viene un diluvio, porque el mundo está lleno de pecado, tienes que arrepentirte antes que venga. Wow. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, versículo 6, y si condenó por destrucción en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, wow, cuando uno lee de Lot, es increíble que la Biblia lo llame justo, porque Dios veía su corazón, pero no sé. Qué bueno que Dios vio su corazón, porque yo no quisiera juntarme con Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, como nosotros los que vivimos aquí en California. Nuestra alma es atormentada cada día, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Miren, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto es lo que dice la Biblia. A mí no me gusta esto del Antiguo Testamento. Esto es del Nuevo. Este es el tiempo de gracia. Este es el tiempo de escoger. Este es el tiempo de decidir, de escapar. Quiero que escuchen, y de hecho quiero que Gia salga. Podemos bajar un poquito la luz como la tenían al final de la adoración. Quiero que escuchen esto y miren esto. Así que, muy bien, escuchen. Este es C.S. Lewis del libro Puro Cristianismo. En sus días, él fue, si no, el más famoso de los ateos de su era, y vino al conocimiento de Jesús. Escuchen, porque él es un genio. Escuchen cuidadosamente. Y el desafío es este. Necesitas escoger hoy, amigo. Tienes que decidir. No tienes garantías de que vivirás una hora más. Nadie nos garantiza. ¿Y a dónde vas a ir a la eternidad? De acuerdo a la Biblia, no hay segundas oportunidades. La Biblia dice que está apuntado para todos después de la muerte el juicio. Y ese juicio puedes ponerte de pie en ese juicio, porque Cristo será tu sacrificio, Cristo será tu expiación, Él será tu Pascua, tu propiciación. Piensa en esto, qué increíble. Dice, Dios le dijo a Moisés que al pueblo de Israel
agarrara un cordero y lo sacrificara después de una semana después de estar en casa y poner esa sangre inocente en los dinteles para que cuando pase el ángel de la muerte, ¿qué te iba a ver? ¿A la familia? No, iba a ver la sangre. Cuando pongas la sangre en el dintel de la puerta en forma de una cruz y tenías que escoger. La Biblia dice que viene un día cuando Dios va a separar a las ovejas de los, de los, de las cabras. Y la Biblia dice que el Señor va a juzgar a las naciones de la tierra. Las Escrituras dicen que esas naciones que apoyaron, llamaron a Israel, los llama mis hermanos. Él les dirá, entrad al reino milenial, al gozo del Señor. Pero aquellos que lo rechazaron serán llevados. Las decisiones importan y la eternidad es una realidad. Todo lo que estás viendo que está pasando en el mundo, la Biblia ya lo anticipó. Dios te ama. Murió en la cruz por tus pecados. Él dijo que lo haría. Y resucitó de entre los muertos. Es un tiempo de escoger. Escuchemos el desafío que nos hace C.S. Lewis. Dios invadirá, pero me pregunto si las personas que le piden a Dios que interfiera abierta y directamente en nuestro mundo se dan cuenta de cómo será cuando Él lo haga. Cuando eso suceda es el fin del mundo. Cuando el autor sube al escenario, la obra ha terminado. Dios va a invadir, está bien, pero ¿de qué sirve? ¿De qué estás de su lado entonces cuando ves que todo el universo natural se desvanece como un sueño y algo más, algo que nunca se te pasó por la cabeza concebir, se derrumba? En algo tan hermoso para algunos de nosotros y tan terrible para otros que ninguno de nosotros le quedará otra opción. Para este tiempo será Dios sin disfraz, algo tan abrumador que infundirá un amor irresistible o un horror irresistible en cada criatura. Entonces será demasiado tarde para elegir tu bando. No sirve de nada decir que eliges acostarte cuando ya te resulta imposible levantarte. Ese no será el momento de elegir, será el momento en que descubramos qué lado hemos elegido realmente, ya sea que nos hayamos dado cuenta antes o no. Ahora, hoy, en este momento es nuestra oportunidad de elegir el lado correcto. Dios se está reteniendo para darnos esa oportunidad. No durará para siempre. Debemos tomarlo o dejarlo. Padre, rogamos que tú muevas corazones. Tu palabra ha salido en muchos pasajes. Tu eterna verdad ha salido. Y Padre, que esta noche, para aquellos que te conocemos, que reafirmemos nuestro compromiso contigo, te amamos, Señor, y creemos el mensaje de tu evangelio. Que Dios amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Padre, por hacer por nosotros lo que nosotros no hubiésemos podido hacer, un precio que no podíamos pagar, tú lo pagaste. Y tú tomaste piel humana y sufriste, sentiste, experimentaste todo sin pecado. Y cumpliste las demandas de la ley, satisfaciste la justicia de Dios para tomar nuestro pecado. Ahora es el tiempo para escoger. Y Luis tiene razón. Si no puedes ponerte de pie para hacer esta decisión, si no te paras, es tan absurdo como la religión humana. Pero si esta noche tú dirías, yo creo este mensaje, esta palabra, este regalo. Amigo, no tienes que entenderlo todo, pero saber suficiente de que ahora todos somos responsables
de lo que sabemos. Has escuchado el Evangelio 3 veces esta noche y lo puedes recitar de regreso. Si alguien te pregunta, ¿qué dijo él? Oh, él dijo que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, y que para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Es esa tu decisión, tu elección esta noche? Te voy a pedir ahí donde estás, sin pompas ni platillos. Dios conoce tu corazón. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Amigo, tienes que venir. Anda a Él. No, no te voy a enviar a una jornada, no tienes que caminar 1000 millas ni subirte una montaña. Ven a Él ya. En tu corazón, tu espíritu, tu alma, quien tú verdaderamente eres. Tú no eres lo que se ve por fuera. Todo eso es una máscara. Dios te ve lo de adentro. Mientras cantamos esta alabanza, ahí donde estás, díselo en tus propias palabras. Vengo a ti, Cristo. No entiendo mucho, pero lo que entiendo sé que no puedo irme sin tomar una decisión. O te rechazo o te acepto esta noche. Pero no hay una área gris, no hay una sombra donde esconderse. Gia va a cantar un poquito de la alabanza y te voy a dar la oportunidad de orar. Tal como soy, de pecador, sin ninguna esperanza más que tu sangre fue derramada por mí y que me invitas a venir a ti, oh Cordero de Dios. Vengo a ti, vengo a ti. Tal como soy, de aquí a allá, con todos mis conflictos y todas mis dudas, con luchas y temores por dentro y por fuera. Oh Cordero de Dios, vengo a ti, vengo a ti. Amigo, ¿y dónde estás? Ahí sentado, tal vez estás viendo en estos momentos, donde quiera que estés. Puedes decirle estas palabras. Señor Jesús, te entrego mis pecados. Te pido que me limpies de mi culpa y mi vergüenza. Te necesito. Quiero una vida nueva. Y vengo a ti. Y me rindo. Te entrego la autoridad de mi vida en tus manos. Creo esta noche que moriste en la cruz por mí. Entiendo esto. Y que resucitaste de entre los muertos porque eras puro y perfecto, santo. Y eres aquel cuyo Dios dijo, ¿quién subió al cielo o descendió? ¿Quién tiene el mar y el viento en sus manos? ¿Cuál es mi nombre y el nombre de mi hijo, si me puedes decir? Salomón dijo esto 3000 años atrás. Es Dios el que ascendió y Dios el que descendió. Y tú le estás diciendo, Señor, toma el control de mi vida. No quiero religión, no quiero iglesia,
No quiero nada más que Jesús. Haz conmigo como tú quieras. Perdóname de mis pecados. Toma mi vida y que se haga tu voluntad. Mi vida consagrada a ti, Señor. Hermanos, pongámonos de pie, dediquémosle esta canción, bendigámoslo al entregarle esta alabanza al Dios Todopoderoso.